Esta pequeña criaturita que se ve aquí se llama Clemente Philip Lem y está sufriendo un terremoto. En este trabajo de investigación realizaremos entrevistas a distintas personas quienes hayan sufrido la misma tragedia que el desafortunado Clemente Philip Lem. Pero primero pasaremos a nuestra introducción. Al pensar en Chile, lo primero que se me viene en la mente son los completos y los terremotos. Pero en el día de hoy hablaremos del segundo terremoto más grande en Chile que ocurrió en 2010. Este terremoto es el terremoto más fuerte que ha tenido Chile en los últimos años y fue producido por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Por subducción nos referimos a cuando una placa tectónica se desplaza por debajo de otra. Alrededor de 500.000 viviendas quedaron afectadas, destrozadas, y 2 millones de personas quedaron damnificadas, dejando así solo un vestigio de lo que alguna vez fueron. En este video trataremos de dar a luz las memorias de chaqueñinos que vivieron el terremoto que ocurrió hace 15 años atrás, uno que nadie esperaba y se desarrolló en la madrugada del 27 de febrero a las 3 de la mañana con 3 minutos. Y para esto realizaremos distintas entrevistas a distintas personas, comenzando primero con Don Enrique Rifo. Que era la definición del terremoto, que es un movimiento brusco de la Tierra, ya que nos referimos al planeta, causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de aproximadamente 70 kilómetros de grosor, cada una con diferentes características físicas y químicas. Mi nombre es Heriberto Enrique Rifo Sangüesa. Soy comerciante. Hace 39 años que llegué a Traiguén. Me instalé con el local comercial, de almacén y comestible. Además, hice una impresión de giro de panadería y pastelería. Muchas gracias. El siguiente entrevistado es Monsieur Felipe. Buenos días, Messi. ¿Cómo se encuentra hoy día? Bien, ha sido el día tranquilo, por lo menos. No había tanto movimiento hoy día, tanto apoderado. Como el día de ayer. Ayer sí fue complejo el día. ¿Pero todo bien? Todo bien, sí. Me alegro. ¿Le gustaría si le realizamos algunas preguntas sobre la cual usted está en una situación catastrófica? Por supuesto, ningún problema. Bueno, la primera es, ¿qué es lo primero que pensó al comenzar el terremoto y qué fue lo primero en hacer? Bueno, estaba durmiendo, me despertó el movimiento a una casa de madera, así que se crujió bastante. Me levanté, salí afuera a mirar lo que pasaba justamente y llamé a mi familia a ganarnos abajo de la puerta. Vimos como impresionante, para mí fue muy impresionante ver cómo se movía la cancha que estaba al frente de mi casa y los árboles prácticamente se juntaban. Impresionante a todos los minutos, sobre todo mi familia que lloraba, mi hija, mi señora. Yo lo tomé más tranquilo, estábamos resguardados, así que para mí fue impresionante. ¿Y su prioridad primero fue proteger a la familia? Proteger a la familia, sí, buscar un lugar seguro. ¿Ya? Buscar un lugar seguro donde no tuviéramos ningún riesgo y fue en el marco de la puerta principal. Estábamos en el borde de la salida de la casa y entrar de la casa, estábamos ahí. Pero dicen que los terremotos es complicado ganarse detrás de las puertas porque estas se traban a veces. No, abierta la puerta abierta, en el marco, entonces eso es más firme que otra situación. Por eso me quedé en el sector, estábamos ahí, la casa no cayó nada, hubo un movimiento, soportó muy bien el sismo, por lo tanto estábamos o bien salíamos a la calle o pues quedábamos en la puerta esperando hasta que pasó el movimiento. Posteriormente, como quedó sin energía Traiguén, estaba preocupado por los papás en el campo, entonces tomamos el vehículo, nos fuimos aquí al sector Castillo y habían árboles caídos y pudimos lograr llegar a donde los papás que estaban ahí solos a esa hora de la madrugada. Y nos quedamos ahí hasta que pasara todo el mundo con el resto de las cosas, porque bueno, allá en el campo hay agua, tiene otras comunidades que no hay en Traiguén. Y ahí hay más abastecimiento. Más abastecimiento, tú lo has dicho. La segunda es, ¿cuánto tiempo percibió que duró el sismo? Largo, si son 3 minutos que es intenso, muy largo.
primera vez, ahí hemos estado, la casa, mi familia tiene un poco temerosa esto, entonces para ahí fue un infierno. Para uno que tiene un poco más tranquilidad por la experiencia que tiene, fue largo igual, se sintió muy largo. La perspectiva de cada uno puede ir variando. Correcto. Les puedo contar también, no sé si para mí fue impresionante desde el terremoto porque tuve la oportunidad, como acá, cierto, se suspendieron las clases, suspendieron, nosotros estábamos trabajando, el día 26, 28 nos tocaba entrar a trabajar, por lo tanto se suspendió todas las actividades y viajé al día siguiente a Concepción, Talcahuano. ¿Ya? Estaba mi hermano allá y tengo familiares, por lo tanto le llevamos suministro, llevamos harina y agua potable, porque ya estaban sin agua. ¿Ya? Y fue impresionante. No, realmente el viaje a Talcahuano fue complejo. Pues de aquí me fui por la carretera a la costa, por ahí en ruta de la madera. Antes de llegar a Talcahuano muchas veces fue complicado pasar porque el pavimento se había levantado en varias partes y al llegar a pasar el puente Yacolé en Concepción, llegar ahí a lo que es netamente Talcahuano, está inundado la avenida Colón, inundado todavía, ahí el mar pero arrasó, entró, en la casa donde estaba mi hermano, el agua llegó hasta el segundo piso, ya, el primero quedó totalmente inhabilitado, y nos dirigimos hacia el puerto, increíble ver, no sé si ustedes ubican con Talcahuano, Sí. ya, es increíble, en el centro de Talcahuano habían barcos adentro. Sí, es que con el tema de los terremotos igual tiene mucho que ver en la zona marítima, entonces el Exacto. agua se empieza a desbordar cuando hay algo muy fuerte. Eso, el tsunami fue que llegó también a ese lado, porque todo por los lados bahía no llegó, pero ahí sí en esa instancia llegó. Y vieron bastantes barcos de 30 metros, 50 metros que estaban dentro, en el centro de las calles. Impresionante. Y el hedor, la de donde es, harina, pescado, a perro, a todo lo que había muerto, me llamó mucho la atención. Aunque hubiese sido corto, dejó bastantes catástrofes. Mucho daño. Fue, bueno, acá, nosotros aquí en la zona que no fue tan violenta para nosotros, no hubo tanto daño, pero las personas que vivieron al lado de la costa por el tsunami fue terrible. La tercera pregunta es, ¿le dejó algún aprendizaje este suceso? Bueno, la naturaleza es así, entonces nosotros tenemos que estar preparados, ¿ya? Por eso, cuando después del terremoto F, el 27, trabajamos mucho durante el año porque eran réplicas en el colegio. Sí. Mucho trabajamos en las operaciones y los niños lo tomaron con mucha responsabilidad. Quizás ahora tienen responsabilidades, toman responsabilidades, lo hacen bien, pero en ese tiempo muy silencio, muy ordenado, porque estaba la experiencia, estaba todavía en la retina, ¿cierto?, el terremoto. Entonces ellos lo hicieron muy ordenado, hubo conciencia en nuestros estudiantes, y tú sabes que las cosas después se van olvidando. Sí. Pero nosotros tenemos que mantener, ¿cierto?, la experiencia, lo que puede significar la Tierra es así y tenemos que estar preparados para esto. Sí, porque cuando se acumula mucha energía después de un largo tiempo ocurren estos terremotos grandes. Ocurren eso. Fue para el 60, que fue peor todavía que este, sobre todo la zona de Valdivia y Concepción, toda esta zona, y bueno, ahora y ustedes saben que está vaticinando uno en el norte de gran dimensión, hace tiempo. Acumulación de energía, tú lo has dicho. Y la última pregunta es, ¿cómo ha cambiado esta perspectiva o esta experiencia la forma en que usted ve la vida en general? A ver, la experiencia fue significativa. Como te decía antes, uno tiene que tomar con más responsabilidad, ¿cierto? Hoy día tenemos que enseñar a ustedes, los estudiantes, ¿cierto?, a hacer los simulacros, estar pendientes. Entonces tenemos que tomarlo con responsabilidad, enseñar que esto puede ocurrir en cualquier momento. Por eso hacemos un trabajo constante de todos los meses de un simulacro. Entonces hay que estar preparado. Como dices tú, la energía, las placas tectónicas que chocan, que se van metiendo la oceánica bajo la continental, va a liberar energía en cualquier momento y hay que estar preparado. Entonces es responsabilidad nuestra de ustedes seguir con lo mismo, prepararse por lo que puede venir. Muchas gracias, Messi. Ya, que agradece, espero que les sea un aporte. El siguiente es Monsieur Jorge Faunde. Buenos días, Messi. Buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, súper bien. ¿Y usted? Bien, igual, gracias. Bueno, quería acercarme a usted para preguntarle si le gustaría respondernos algunas preguntas sobre alguna situación que usted ha vivido, alguna catástrofe. Sí, no hay problema, cuéntame. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué estaba haciendo usted al momento de la catástrofe? Porque si sabemos bien, el terremoto ocurrió en la madrugada aproximadamente a las 3 o a las 3:02. Bueno, yo no le voy a mentir, esa hora estaba durmiendo. Era mucho más pequeña, la verdad, así que estaba durmiendo a esa hora.
pero sí desperté asustado con el movimiento y lo primero que tenía que hacer fue ir a despertar a mi hermano que tiene el sueño más pesado que él no se había dado cuenta. Y como bueno, por el movimiento que había tan grande no sabía qué podía suceder, así que Ah, sí, fue pues. despertar a mi hermano para intentar salir de la casa, la verdad. ¿Y no ocurrió nada en su casa o algunos escombros tirados o ninguna situación que haya ocurrido que tuvieran que ocurrir al hospital? Nada grave, solo losa rota en este caso. La segunda pregunta es, ¿qué actitud mostró la gente a su alrededor? ¿Qué percibió? ¿Alguna acción solidaria entre los vecinos? ¿Algunos que se preocupaban por ayudar a los otros vecinos o a la gente a su alrededor? ¿O nada parecido? En este caso, los sentimientos eran de miedo, de terror en el primer momento. Mi misma mamá, mis vecinos, muy asustados con lo que pasaba porque parecía que no terminaba nunca de moverse. Entonces, estaban todos muy asustados. Ya cuando terminó en la misma noche la acción solidaria no pude observar mucho porque estaba toda la gente aún como en shock con todo lo que había pasado, pero ya los días siguientes intentó ayudar a la gente que había tenido alguna pérdida más grande en este caso. Ah, y esas fueron las autoridades que llegaron en la mañana siguiente. Sí, en este caso sí. Ya veo. Y la última pregunta sería, si usted volviera a estar en una situación así como en el terremoto del 60 o en el terremoto del 2010, ¿qué sería lo que le quedó de enseñanza a usted? Mire, hablando un poco de enseñanza, más que eso, yo cómo actuaría frente a esa situación no le podría decir una respuesta concreta porque bajo esas situaciones que son tan imprevistas y son tan choqueantes para uno, uno no sabe cómo reaccionar frente a esas situaciones. Entonces muchas veces uno actúa en frente a lo que piensa en el momento, como está, porque no sé si habría una como respuesta correcta para esto. Por instinto, entonces. Sí, por instinto más que nada de intentar salvarse, cuidar a la gente que tiene alrededor y más que eso. Ah, ya. Sí. Veo. Muchas gracias, De nada. Buenos días, Miguel. ¿Cómo se encuentra? Bien, todo bien. Aquí trabajando, planificando, sacando notas. ¿Le parecería si le hacemos una entrevista sobre algún suceso en el que usted estuvo presente en una erupción del volcán, un tsunami, un terremoto? Sí, por supuesto. Ya. La primera pregunta es, ¿qué estaba haciendo usted en el momento de la catástrofe? Bueno, yo viví el terremoto del... no recuerdo el año, pero el que pasó hace poco. Estaba dormido y de repente sentí que estaba temblando. Y después mi familia se despertó y todo, y ahí como que nos colocamos en la parte de la puerta mientras ocurría el terremoto, que fue bastante fuerte. Igual peligroso colocarse al lado de la puerta porque... O sea, en el marco. Ah, sí, porque dicen que las puertas se traban y después cuesta abrirlas. No, es que en esa parte estaban las puertas abiertas, en ese tiempo, sí, porque era verano, hacía calor, Sí. entonces estaba como toda la casa con las puertas abiertas. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo percibió que duró el terremoto en su perspectiva? O sea, ¿cuánto rato estuvo sosteniéndose o pensó que duró más de 5 minutos? Porque Sí, más harto diría yo. ¿Sí? Bueno, igual yo estaba en el liceo, como en tercero, segundo medio. Entonces se veía las cosas de otra manera y sentí como que duró así, como más de media hora. En la perspectiva mía, con lo que yo sentí, pensaba que duraba como eso, como harto, pues sí. Todavía lo recuerdo, aunque fue mucho tiempo que duró y fue fuerte, muy fuerte. La tercera es, ¿le dejó algún aprendizaje este suceso? ¿Alguna experiencia que te haya aprendido? ¿O qué es lo que tiene que hacer para la próxima vez? Sí, bueno, el aprendizaje diría yo que Chile es un país sísmico, pues ahora uno lo entiende más porque, bueno, yo soy profesor de historia, con todo eso del cinturón de fuego, que estamos en un país que posiblemente, o no posiblemente, sino que va a ocurrir nuevamente un terremoto. Sí. Entonces ese es el aprendizaje como de saber y estar consciente de que va a ocurrir uno de nuevo. Sí. Ese es el aprendizaje que me dejó. Porque se dice que cuando hay mucho tiempo sin que ocurra un terremoto, la energía se acumula Eso. y ahí es donde ocurren terremotos más grandes, como el del 2010. Sí, porque ahí como estaba en la enseñanza media, ¿no? Ya los profesores pasaban eso, pero no... el aprendizaje me dejó que va a ocurrir uno de nuevo y que hay que estar preparado, ¿no? Sí. Y la última es, ¿cómo ha cambiado esta experiencia su forma de ver la vida? Qué filosófica la pregunta. Sí. No sé cómo cambió mi vida después de eso, o sea,
familiar, diría yo, porque igual mi hermano en ese tiempo no estaba con nosotros, entonces estaba en Los Ángeles, y como que todos nos preocupamos de él, como si estaba bien y todo eso por la catástrofe que fue el terremoto. Entonces yo creo que en ese sentido filosófico, como que preocuparse de los seres queridos, estar pendiente de dónde están, porque, claro, y porque uno nunca sabe cuándo puede ocurrir algo así de nuevo, o de dónde nos puede encontrar. Eso. Muchas gracias. Bueno, que les vaya. 27 de febrero del 2010 marcó un antes y un después en la historia reciente de Chile. A través de los testimonios que recogimos, queda más que claro que más allá de la magnitud del sismo, la solidaridad y la resiliencia de las personas fue lo que permitió salir adelante en medio de la crisis. Escuchar las vivencias de quienes lo enfrentaron nos ayuda no solamente a comprender mejor lo que ocurrió, sino también a valorar la importancia y de estar preparados, informados y unidos frente a una amenaza que sigue siendo parte de nuestra realidad.